Solo vino después de la escuela para comer un almuerzo barato y pasar desapercibido. Pero un coche extraño frente a la ventana lo cambió todo. Bastaron unos segundos para que el chico tomara una decisión que podía costarle la vida o convertirlo en una leyenda. Descubre en qué terminó ese acto y por qué, después de ese día, en la ciudad nadie volvió a fingir que él no existía. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Ethan Reyes entró en la cafetería de Marty, como lo hacía casi todos los días después de la escuela, con el mismo gesto discreto y la misma intención de no ser visto. Empujó la puerta con suavidad, como si incluso el sonido de la campanilla pudiera delatarlo, y se deslizó hacia el interior impregnado del olor persistente a aceite recalentado y café barato. Aquel lugar no era especial para nadie más, pero para él significaba algo cercano a un refugio. Allí podía sentarse durante una hora entera con una sola ración de papas fritas, estirar cada bocado y fingir, al menos por un rato, que era un chico común, uno de tantos, sin la necesidad constante de calcular gastos, silencios y miradas. Ethan había aprendido desde pequeño a ser invisible, no porque deseara desaparecer, sino porque la invisibilidad era una forma de supervivencia. En la escuela era el chico de la beca, flaco, siempre con la ropa un poco gastada, con mangas remendadas que intentaban disimular los inviernos pasados y unos zapatos que habían visto más estaciones de las que él podía recordar con agrado. Caminaba por los pasillos con la vista baja, evitaba los grupos ruidosos, medía cada paso para no chocar con conflictos ajenos. No era cobardía, era cálculo. La vida le había enseñado que llamar la atención casi siempre tenía un precio que él no podía pagar. En casa lo esperaba solo su abuela Rosa, una mujer pequeña, de pulmones enfermos y una dignidad que se mantenía firme a pesar de todo. Cada mes repetían el mismo dilema silencioso: medicamentos o cuentas, comida o calefacción. Ethan trabajaba en pequeños empleos cuando podía, ahorraba hasta el último centavo y hacía sus tareas bajo la luz amarillenta de una lámpara cansada. Por eso la cafetería de Marty era su isla. Allí nadie preguntaba por qué estaba solo ni cuánto tiempo llevaba sentado. Allí podía fingir que pensaba en el futuro, cuando en realidad solo pensaba en llegar al día siguiente. Se sentó como siempre en la cabina del rincón, la que le permitía ver el salón entero y al mismo tiempo la ventana que daba a la carretera. No era casualidad. Ethan observaba. Siempre observaba. Había desarrollado un instinto fino para notar detalles que otros pasaban por alto. Un ruido fuera de lugar, una pausa extraña, una mirada que se demoraba demasiado. Mientras masticaba lentamente sus papas ya tibias, dejó que el murmullo de adolescentes llenara el ambiente. Risas, voces altas, el golpeteo de bandejas de plástico. Todo parecía normal. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Un sedán gris avanzó frente al ventanal, demasiado despacio para buscar estacionamiento, demasiado constante para ser casual. Ethan dejó de masticar. Sus dedos se tensaron alrededor del borde de la mesa. El auto pasó y desapareció de su campo de visión, pero la sensación no se fue. Minutos después volvió a aparecer, repitiendo el mismo trayecto, con la misma lentitud medida. A la tercera vez, Ethan ya no escuchaba las risas ni los sonidos de la cafetería. Para él, el mundo se había reducido a ese vehículo y al silencio pesado que lo acompañaba. No era solo el auto. Era la forma en que parecía examinar el interior, como si alguien estuviera contando rostros, posiciones, distancias. Ethan sintió como un frío le recorría la espalda. Había aprendido a reconocer esa quietud previa al desastre, esa pausa antinatural que precede a las cosas malas. Miró alrededor y fue entonces cuando reparó en la chica sentada junto a la ventana. Claire. La había visto en la escuela desde hacía un mes, siempre sola, siempre con un porte que no encajaba con el resto. Tenía una mochila cara, una postura impecable y una mirada cerrada, como si hubiera aprendido demasiado pronto a no confiar. No intentaba hacer amigos ni llamar la atención, pero tampoco parecía perdida. Era como si estuviera cumpliendo una tarea silenciosa. Pasar desapercibida entre quienes no sabían lo que significaba ser realmente invisible. Esa tarde estaba sentada justo en el lugar más expuesto,
con la luz del ventanal cayéndole de lleno. Ethan notó pequeños detalles que antes no había conectado. La forma en que miraba de vez en cuando hacia la puerta, cómo sus dedos jugueteaban con el teléfono sin llegar a usarlo, la tensión sutil en sus hombros. No era tranquilidad lo que emanaba de ella, sino una alerta contenida. El sedán gris se detuvo por un instante. El tiempo pareció estirarse, volverse espeso. Ethan sintió que el aire cambiaba. Vio cómo la ventanilla del lado del acompañante comenzaba a bajar lentamente. No hubo gritos ni advertencias. Solo el movimiento suave del vidrio descendiendo, y después una mano que emergió de la sombra del interior, sosteniendo un arma. Ethan no pensó. Pensar era un lujo que nunca había tenido. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se levantó de un salto, la silla raspó el suelo, y en 2 zancadas cruzó el espacio que lo separaba de la mesa de Claire. Se lanzó contra ella, golpeó la mesa, los hizo caer a ambos al suelo, y la cubrió con su cuerpo justo cuando el primer disparo estalló. El vidrio explotó en 1000 fragmentos que cayeron como una lluvia cortante. El sonido de los disparos llenó el aire, seco, brutal. Gritos. Alguien chilló. El olor a pólvora se mezcló con el de la grasa caliente, creando una sensación nauseabunda. Ethan sintió el impacto en la espalda, un golpe ardiente que le robó el aliento, seguido de otro más abajo, cerca de las costillas. El dolor era caliente, intenso, como si el fuego se hubiera alojado dentro de él. Todo sucedía demasiado rápido y al mismo tiempo demasiado lento. Ethan apretó los dientes, sintiendo cómo la fuerza se le escapaba. El mundo se volvía distante, amortiguado, pero una cosa lo mantenía anclado. El grito de Claire. Estaba viva. Mientras ella gritara, él había hecho lo correcto. Los disparos cesaron de repente. Un silencio extraño se apoderó del lugar, roto solo por sollozos y gemidos. El sedán arrancó con un chirrido de neumáticos. Ethan apenas pudo registrar lo que vino después. No escuchó sirenas. En su lugar, un rugido profundo comenzó a acercarse, un sonido grave que hizo vibrar el suelo. Motocicletas, muchas. El estruendo se expandió como una ola, imponiendo su presencia sobre el caos. Claire, temblando, logró incorporarse lo suficiente como para sacar su teléfono. Su rostro cambió en un instante. La confusión dio paso a una frialdad precisa, a la expresión de alguien que sabía exactamente qué botón presionar. Ethan sintió su mano aferrarse a la suya con una fuerza sorprendente, como si intentara mantenerlo en este lado de la conciencia. No podía saberlo entonces, pero Claire no era solo una estudiante nueva. Era la hija de Víctor Valenti, conocido en la ciudad como Stone, uno de los líderes del club de motociclistas Corona de Hierro. En Rivergate, ese nombre se decía en voz baja. Significaba poder, lealtad y miedo. Los disparos no iban dirigidos a Ethan. Iban dirigidos a ella, y al cubrirla con su cuerpo, Ethan había cambiado su propio destino de una forma irreversible. Mientras la oscuridad comenzaba a cerrar sus bordes alrededor de su visión, Ethan sintió la presión firme de la mano de Claire y una certeza simple, casi infantil. Ella estaba viva. El resto, fuera lo que fuera, podía venir después. Ethan volvió a la conciencia como si emergiera desde el fondo de un lago espeso y oscuro. Al principio no supo dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado. Solo percibió un dolor sordo que parecía ocuparlo todo, un peso ardiente que se extendía desde la espalda hasta el pecho y le hacía difícil incluso respirar. Abrió los ojos y lo primero que vio fue un techo blanco, demasiado blanco, iluminado por una luz que no dejaba sombras. El aire olía a desinfectante y a algo metálico que le provocó náuseas. Intentó moverse por puro reflejo y el cuerpo respondió con una punzada tan intensa que le arrancó un gemido ahogado. El dolor no era un punto concreto, era una presencia viva, extendida, que le recordaba cada segundo que había estado peligrosamente cerca de no despertar nunca más. Su respiración se volvió irregular y durante unos instantes sintió pánico, un miedo primario a no poder llenar los pulmones. Entonces una voz calmada, profesional, le habló desde algún lugar a su lado, pidiéndole que se tranquilizara, que respirara despacio. Poco a poco las palabras comenzaron a tener sentido. Hospital, cirugía, 2 heridas de bala. Una había perforado el pulmón,
La otra había pasado muy cerca de la columna. Los médicos le dijeron que había tenido suerte, una suerte extraordinaria. Ethan escuchaba, pero la palabra suerte le sonaba ajena. No se sentía afortunado. Se sentía frágil, roto, consciente de lo fácil que habría sido desaparecer. Giró la cabeza con esfuerzo y entonces lo vio. Un hombre sentado cerca de la pared, inmóvil, como si formara parte del mobiliario. Era grande, ancho de hombros, con los brazos cubiertos de tatuajes que asomaban bajo la manga de un chaleco de cuero. En el pecho, claramente visible, había un parche con un símbolo que Ethan no reconoció de inmediato, pero que le provocó una inquietud profunda. El hombre no sonreía ni mostraba hostilidad. Simplemente estaba allí, observando, vigilando. Ethan intentó hablar, preguntar quién era, pero la garganta seca apenas le permitió emitir un sonido. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante y le dijo que no se esforzara, que todo estaba bajo control. Su voz era grave, segura, como la de alguien acostumbrado a que lo obedezcan. Ethan sintió un escalofrío. Aquello no era una visita normal. No era familia ni un amigo. Era otra cosa. Con el paso de las horas, la realidad fue tomando forma. Le explicaron que su abuela Rosa ya había estado allí, que la habían traído y llevado de vuelta a casa, que no se preocupara por los gastos, que todo estaba cubierto. Ethan frunció el ceño, confundido. Nadie en su vida había dicho jamás «todo está cubierto», refiriéndose a él. Preguntó por su abuela, por su estado, por si había sufrido algún susto. Le dijeron que estaba bien, que había llorado mucho, pero que ahora descansaba tranquila. Esa información lo golpeó más fuerte que cualquier diagnóstico médico. La idea de que alguien se hubiera encargado de Rosa, de que no hubiera tenido que elegir entre pagar el autobús o comprar pan, descolocó a Ethan. Una parte de él sintió alivio, otra, una inquietud creciente. En su mundo, nada era gratis. Toda ayuda tenía un precio, y él temía descubrir cuál sería esta vez. El hombre del chaleco se levantó cuando la puerta de la habitación se abrió de nuevo. La atmósfera cambió de inmediato. Ethan sintió, incluso antes de verlo, que alguien importante había entrado. Víctor Valenti no necesitaba alzar la voz ni imponer su presencia con gestos exagerados. Bastaba con que caminara despacio, con esa seguridad tranquila de quien sabe que el espacio le pertenece. Era alto, de rasgos duros, con el cabello entrecano y una mirada que parecía pesar a las personas, como si fueran hechos, no emociones. Se acercó a la cama y observó a Ethan durante unos segundos que se hicieron largos. No había lástima en sus ojos, tampoco frialdad absoluta. Había reconocimiento. Víctor habló sin rodeos. Dijo que Claire estaba viva, que estaba a salvo, que eso era gracias a Ethan. No utilizó palabras grandilocuentes ni promesas, simplemente afirmó un hecho. Luego le preguntó qué recordaba del ataque. El auto, el color, la dirección, cualquier detalle, por pequeño que pareciera. Ethan respondió lo mejor que pudo, concentrándose a pesar del dolor. Entendió que aquellas preguntas no eran para un informe policial, eran para algo distinto, algo que funcionaba con otras reglas. Cuando Víctor se marchó, Ethan se quedó mirando el techo otra vez, con una sensación extraña anidando en el pecho. No era solo miedo, era la percepción de estar protegido de una forma que nunca había experimentado. Afuera de esa habitación había gente cuya única función era asegurarse de que nada más le ocurriera. Esa idea, lejos de tranquilizarlo por completo, lo inquietaba aún más. Claire llegó al día siguiente. Ya no llevaba la expresión distante que mostraba en la escuela. Sin esa máscara parecía más joven, casi vulnerable. Se sentó a su lado en silencio durante un rato, como si no supiera por dónde empezar. Cuando finalmente habló, su voz tembló apenas. Le dio las gracias, pero no como quien cumple con una obligación, sino como alguien que no encuentra palabras suficientes. Pasó tiempo con él sin hacer preguntas incómodas. Trajo libros, se sentó a hacer tareas, habló de cosas pequeñas, normales, como si quisiera construir un espacio seguro dentro de la habitación. Ethan notó que, aunque intentaba mostrarse serena, sus manos temblaban de vez en cuando. No era miedo por ella, era miedo por él. La vida en el hospital se convirtió en una rutina extraña.
Su abuela Rosa venía siempre que podía, rezando en silencio, apretándole la mano con fuerza. Los hombres de Víctor se turnaban en la puerta, hablando con el personal médico con una naturalidad que hacía que nadie hiciera demasiadas preguntas. Uno de ellos le llevaba comida de verdad, otro se sentaba a jugar ajedrez con él, otro simplemente permanecía de pie, atento, como si pudiera detener cualquier desgracia con solo mirar. Cuando los médicos finalmente le dijeron que podía irse a casa, también le advirtieron que la recuperación sería larga. Nada de esfuerzos, nada de actos heroicos. Ethan asintió. Había aprendido, quizá demasiado tarde, lo frágil que podía ser el cuerpo. Antes de la salida, Víctor regresó. Le informó sin detalles que la amenaza había sido neutralizada. Luego dejó un sobre la mesa. Dinero, no como limosna, sino como compensación. Por el tiempo perdido, por las facturas, por la tranquilidad de Rosa. Ethan quiso negarse, pero se detuvo. Entendió que en ese mundo, rechazar podía interpretarse como un gesto equivocado. Y entendió también que su orgullo no serviría de nada si su abuela volvía a quedarse sin medicamentos. Claire le entregó una bolsa con ropa y al final, una chaqueta de cuero sencilla, sin símbolos. Cuando Ethan se la puso y se miró en el espejo del baño del hospital, no vio al chico invisible de siempre. Vio a alguien distinto, alguien a quien ya no sería tan fácil ignorar. El regreso a casa no fue en autobús. Un vehículo grande los esperaba, acompañado por motocicletas que avanzaban con calma, como una escolta silenciosa. Rosa no hizo preguntas cuando los vio llegar. Abrazó a Ethan con fuerza y luego miró a los hombres con una mezcla de gratitud y cautela. Más tarde, le confesó que habían venido varias veces, que habían dejado dinero y comida, que se habían asegurado de que no estuviera sola. Ella, que había vivido lo suficiente como para saber que el mundo no era blanco y negro, aceptó la ayuda sin juzgarla demasiado. Ethan se acostó esa noche en su propia cama, con el cuerpo dolorido y la mente llena de pensamientos. Sabía que había cruzado una línea invisible, que su vida, tal como la conocía, había quedado atrás en la cafetería junto a aquella ventana rota. Y aunque no sabía exactamente qué significaba la deuda que había contraído, sí sabía algo con certeza. Ya no estaba solo, y eso lo cambiaba todo. Esa noche, ya en su cama, Ethan tardó en conciliar el sueño. El dolor en la espalda no era lo peor. Lo peor era la sensación de que el mundo había girado sin pedirle permiso, y ahora él ocupaba un lugar distinto. Un lugar que no entendía del todo. En el silencio del cuarto, con la respiración de su abuela Rosa al otro lado de la pared y el leve zumbido del refrigerador como único sonido constante, repasó una y otra vez la cafetería, el cristal estallando, la mano con el arma, el cuerpo de Claire temblando bajo el suyo. También pensó en el sobre con dinero, en la chaqueta de cuero que ahora colgaba en la silla, en los hombres que se habían quedado afuera, en esa protección que se sentía como un muro, pero también como una sombra larga que podía crecer hasta cubrirlo por completo. A la mañana siguiente, el primer desafío no fue caminar hasta la cocina, ni soportar el esfuerzo de respirar hondo. Fue mirar el uniforme escolar doblado sobre la cama y aceptar que debía volver. Los médicos habían hablado de descanso, de rehabilitación, de paciencia. Pero la vida no tenía un botón de pausa. Y la escuela, con su crueldad cotidiana, había sido siempre el lugar donde Ethan se esforzaba por encogerse para caber en un rincón. Solo que ahora no sabía si todavía podía hacerlo, o si el mundo ya lo había agrandado a la fuerza. Rosa lo observaba mientras él se vestía con lentitud, ajustándose la camisa con manos torpes, evitando movimientos bruscos para no despertar el fuego en la espalda. Ella no lo presionó ni lo llenó de consejos. Se limitó a acercarse, a acomodarle el cuello con una ternura que parecía contener años de preocupación, y a decirle, con voz bajísima, que no tenía por qué demostrar nada a nadie. Ethan asintió, aunque sabía que no se trataba de demostrar. Se trataba de sobrevivir a la mirada de los demás, a ese juicio invisible que se adhería a la piel como polvo. Cuando salieron de casa, Ethan no se encontró con el autobús escolar ni con el trayecto habitual a pie. Un vehículo grande esperaba a pocos metros, y cerca, sin exhibicionismo pero sin intención de ocultarse,
Se distinguían dos motocicletas con hombres que miraban alrededor como si el barrio entero fuera un tablero. Ethan sintió un nudo en el estómago. Una parte de él se avergonzó, como si aquella escolta fuera una exageración que lo convertía en espectáculo. Otra parte, más honesta, supo que esa presencia era lo único que mantenía a Rosa tranquila. Y esa sola razón bastaba para que Ethan aceptara lo que antes habría rechazado. El viaje fue corto. La ciudad de Rivergate parecía la misma, con sus calles gastadas, sus negocios pequeños, su rutina a media velocidad. Pero Ethan percibía cambios en el aire, como si los edificios recordaran el sonido de los disparos y la conversación de los adultos se hubiera vuelto más baja, más cuidadosa. Llegaron al estacionamiento de la escuela, y entonces lo vio. No fue un murmullo lo que lo recibió, sino un silencio que se extendió como una mancha. Ethan bajó del vehículo con cautela, sintiendo cómo decenas de ojos se clavaban en él de inmediato. Estudiantes que antes pasaban a su lado sin registrarlo, ahora lo miraban como se mira una noticia, una rareza, una advertencia. Era una sensación extraña, casi física. En el patio los grupos de siempre se quedaron quietos. Algunos fingieron hablar para disimular el interés, pero sus cabezas seguían girando hacia él. Otros lo miraban sin pudor, con una mezcla de fascinación y miedo. Había quien parecía envidiar ese aura de importancia repentina, como si la tragedia fuera una forma de estatus. Ethan sintió ganas de desaparecer, de volver a su cabina del rincón en la cafetería, de ser otra vez solo un chico que comía papas tibias en silencio. Pero el silencio del patio le decía que eso ya no era posible. Caminó hacia la entrada con paso lento. Cada movimiento le recordaba las heridas, como si su cuerpo le contara la historia una vez más. A mitad de camino, vio a algunos de los chicos que antes lo empujaban en los pasillos. Los reconoció por la manera en que solían reír demasiado fuerte, por la facilidad con que encontraban una víctima para su diversión. Esta vez, sin embargo, no se acercaron con la misma actitud. Los vio enderezarse, bajar la mirada un instante, intercambiar gestos nerviosos. Uno de ellos, el más ruidoso, el que se comportaba como dueño de la escuela solo por jugar fútbol y tener amigos en todas partes, dio un paso hacia Ethan. Ethan se tensó. Estaba acostumbrado a prepararse para lo peor, pero el chico no lo empujó. Se detuvo a una distancia prudente, como si hubiera aprendido de pronto que la cercanía podía ser peligrosa. Tragó saliva, y sus palabras salieron torpes, casi mal armadas. Dijo que lo sentía. Dijo que no había sido justo. Dijo que no había sabido. Ethan no necesitó escuchar el final. El miedo estaba ahí, en el temblor mínimo de su voz, en la rigidez de su espalda. No era una disculpa nacida de la bondad, era una disculpa nacida del descubrimiento de las consecuencias. Ethan no respondió con dureza ni con satisfacción. No sintió victoria. Sintió más bien una especie de tristeza por lo fácil que era cambiar cuando el peligro se acercaba. Sin embargo, en algún rincón de su pecho, también apareció una certeza nueva. Incluso los malos hábitos de la gente podían frenarse si alguien les mostraba, aunque fuera por miedo, que no todo se podía hacer impunemente. Esa certeza no era justicia, pero se parecía a una frontera. Y para Ethan, que había vivido sin fronteras, era algo. Dentro del edificio, el rumor corría como electricidad. No necesitaba escuchar palabras exactas para saber lo que decían. El chico que se había tirado sobre la nueva, el tiroteo en la cafetería, la ambulancia, los parches de cuero, los motociclistas. Rivergate adoraba las historias y temía a los nombres, y había un nombre que se decía poco, pero que ahora flotaba en los pasillos como una sombra. Stone, corona de hierro. Ethan intentó concentrarse en el sonido de su propia respiración, en el peso del bolso sobre el hombro, en las fórmulas de las clases, pero cada mirada lo devolvía a esa realidad nueva. En el almuerzo ocurrió algo que cambió el tono del día. Ethan entró a la cafetería escolar esperando lo peor. Risitas, comentarios, lástima, la crueldad habitual disfrazada de curiosidad. En su lugar encontró una quietud tensa, como si todos se hubieran puesto de acuerdo en observar sin intervenir. Y allí, en el centro del salón, Claire había elegido el lugar más visible. No el rincón, no la mesa lateral, la mesa que quedaba a plena vista de todos. Estaba sentada con la espalda recta, la mirada serena,
y a su lado había un espacio libre, un espacio reservado de manera evidente. Ethan se detuvo. Por un instante, dudó, no porque no quisiera sentarse con ella, sino porque entendió lo que ese gesto significaba. Claire estaba declarando algo sin pronunciar una sola palabra. Estaba diciendo que Ethan era suyo, que Ethan era importante, que quien quisiera hablar de él debía hacerlo mirándola a ella también. Y en un lugar como Rivergate, donde el miedo era una moneda y los rumores un idioma, ese gesto era una señal. Cruzó el salón con la sensación de caminar sobre un suelo que podía romperse. Se sentó frente a ella. Claire no sonrió de inmediato. Solo lo miró con una calma que Ethan ya no asociaba con frialdad, sino con control. Cuando finalmente le habló, lo hizo en voz baja, preguntándole si le dolía mucho, si había podido dormir, si Rosa estaba bien. Preguntas pequeñas, anclas. En esa normalidad construida a propósito, Ethan sintió por primera vez desde el tiroteo que podía respirar sin esperar un golpe. Pero la guerra que había traído a Claire, a Rivergate, no se detenía porque ellos decidieran fingir normalidad. Ethan lo comprendió con rapidez, aunque nadie se lo explicara de manera directa. Había cosas que empezaron a ocurrir alrededor. Coches desconocidos aparcados demasiado tiempo cerca de la escuela. Miradas de adultos que se desviaban cuando veían a Claire. Conversaciones interrumpidas cuando Ethan pasaba. Y sobre todo, esa sensación de alerta constante que se instaló en su cuerpo como una segunda piel. En los días siguientes, la vida de Ethan adoptó una rutina extraña. Seguía yendo a la rehabilitación, seguía estudiando, seguía intentando ser un alumno más. Pero siempre había un vehículo esperando. Siempre había alguien mirando desde una distancia prudente. Siempre había un silencio particular cuando él y Claire caminaban juntos. A Rosa le llegaban bolsas con comida, medicamentos con recetas pagadas, pequeñas cosas que hacían que la casa dejara de sentirse al borde del derrumbe. Ethan quería pensar que era solo gratitud. Sin embargo, cada gesto de ayuda llevaba un mensaje implícito. Ahora perteneces a esta historia, y las historias que nacen del miedo no terminan con un gracias. Ethan fue entendiendo, poco a poco, cuál era el enemigo. No por nombres oficiales, no por declaraciones públicas, sino por las frases sueltas que escuchaba cuando algún hombre de chaleco hablaba por teléfono en la puerta. Las serpientes escarlata. Un grupo rival, decían, que quería crecer, que quería territorio, que quería demostrar que podía tocar lo intocable. Claire era el punto más vulnerable de su padre porque era lo más importante. En Rivergate, atacar a la familia era una forma de declarar guerra sin pronunciarla. Y el ataque en la cafetería había sido exactamente eso. Un golpe diseñado para humillar, para asustar, para decir podemos llegar hasta aquí. Lo que ese golpe no había previsto era a Ethan. Nadie planea a un chico invisible. Nadie planea a alguien que en un segundo decide poner el cuerpo. Ethan no lo había hecho por heroísmo, ni por deseo de entrar en un mundo de violencia. Lo había hecho porque vio una amenaza y actuó como había aprendido a actuar cuando la vida le exigía elegir rápido. Pero en el mundo de Víctor Valenti, ese tipo de elección no se archivaba, se recordaba, se pagaba, se devolvía. Una tarde, cuando Ethan regresaba de fisioterapia, uno de los hombres de la Corona de Hierro le dijo con tono tranquilo que debía ir al club. No sonó como invitación, sonó como un paso necesario. Ethan sintió que el corazón se le aceleraba. Recordó el chaleco, las motos, la presencia de Víctor. Recordó cómo el aire se volvía denso cuando ese hombre entraba en una habitación. Miró a Claire, que estaba a su lado, y ella no mostró sorpresa. Solo le apretó la mano un instante, como si le dijera que ya lo había sabido desde el primer día, desde el instante en que había marcado el número en su teléfono con dedos temblorosos. El club no se parecía a las fantasías que la gente contaba. No era un escenario de película ni un nido de monstruos. Era un lugar real, pesado, con olor a metal y gasolina, con paredes que guardaban demasiadas historias. Cuando Ethan entró, sintió que estaba cruzando una frontera que no tenía regreso fácil. Había hombres sentados, otros de pie, algunos arreglando piezas de motocicleta, otros hablando en voz baja con papeles sobre una mesa. No había gritos, no había risas exageradas,
Había concentración, una disciplina silenciosa que, para Ethan, resultaba más inquietante que la violencia abierta. Víctor estaba allí, pero no hizo un discurso. Le bastó un gesto para indicar a Ethan dónde sentarse. Claire se quedó cerca, lo suficiente para que él sintiera su presencia como un soporte. Ethan percibió que en aquel lugar no se actuaba por impulso, se actuaba por plan. Las conversaciones eran breves, directas. Se hablaba de direcciones, de horarios, de nombres. No nombres de amigos, sino nombres de puntos. Ethan comprendió que estaban preparando algo. Alguien se acercó a él y le habló con franqueza. No era un soldado, no era un miembro, no era un combatiente. Todavía estaba recuperándose y nadie esperaba que se metiera en una pelea. Pero su presencia tenía un valor simbólico. Debía ver, debía entender qué significaba la palabra protección para ellos. Ethan escuchó esa frase y sintió un escalofrío. Hasta entonces, la protección había sido un coche esperándolo, un sobre con dinero, un hombre en la puerta del hospital. Ahora estaba viendo el otro lado, el mecanismo que hacía posible todo lo demás. Esa noche, Rivergate se movió sin que la mayoría lo notara. Ethan no participó como actor, pero fue testigo. Vio cómo los hombres se organizaban en silencio, cómo revisaban teléfonos, mapas, listas, cómo salían sin dramatismo, como si fueran a trabajar en un turno nocturno. Ethan, sentado en un rincón, con la espalda aún sensible y la mente alerta, sintió por primera vez la dimensión de lo que había despertado con su gesto en la cafetería. Era como si hubiera empujado una pieza en un tablero, y ahora el tablero entero respondiera. Los golpes contra las serpientes escarlata no llegaron como un estallido caótico. Llegaron como una secuencia precisa. Ethan escuchó fragmentos. Un local inspeccionado, un depósito registrado, una entrega interceptada. No vio sangre, no escuchó disparos. Lo que vio fue algo más frío. Inevitabilidad. Vio cómo aparecían pruebas donde debían aparecer, cómo ciertos vehículos quedaban expuestos, cómo algunos hombres del grupo rival eran detenidos por la policía en lugares donde nadie habría esperado ver patrullas. Ethan comprendió, con una mezcla de miedo y admiración involuntaria, que el verdadero poder no estaba en gritar ni en golpear. Estaba en mover el mundo para que pareciera que el mundo se movía solo. En algún momento, cerca de la madrugada, le dijeron que iban hacia el río. Ethan sintió que la garganta se le cerraba. No quería estar allí, pero no podía apartar la mirada de lo que ocurría, como quien sabe que mirar es parte de entender. El depósito junto al agua estaba rodeado de sombras y humedad. El aire era más frío, y la oscuridad parecía tener peso. Ethan permaneció a cierta distancia, protegido por dos hombres, mientras el resto se movía con una calma peligrosa. Allí estaba el final del hilo, el líder de las serpientes, el hombre que había creído que el miedo era la mejor moneda. Ethan lo vio perder el control en tiempo real. No era un villano teatral, era un hombre real, con la seguridad que da mandar sobre otros. Y esa seguridad se deshacía cuando comprendía que estaba solo. Ethan vio cómo se quebraba la arrogancia, cómo la influencia se evaporaba cuando los suyos empezaban a desaparecer, cuando las rutas quedaban cerradas, cuando la policía casualmente llegaba con órdenes, cuando el terreno que creía suyo se convertía en trampa. Víctor no levantó la voz. No necesitó hacerlo. Su presencia bastó para que el otro entendiera. No hubo espectáculo. No hubo necesidad de humillar más de lo que la realidad ya humillaba. Para Ethan, fue peor que la violencia. Fue un mensaje puro. Atacar a la familia no traía caos. Traía una respuesta inevitable. Una respuesta que podía envolverlo todo hasta que el agresor se quedara sin aire. Igual que Ethan se había quedado sin aire en la cafetería, pero de otra manera, más lenta, más completa. Cuando todo terminó, Ethan sintió un peso soltarse dentro de él. No era alegría, no era satisfacción, era alivio. Un alivio extraño, como si su cuerpo hubiera estado conteniendo la respiración desde el primer disparo y recién ahora pudiera exhalar. En su mente apareció la imagen de Claire en el suelo, viva, temblando, llamando por teléfono. Apareció la imagen de Rosa en casa, con una bolsa de medicamentos que ya no era motivo de desesperación. Apareció su propia espalda marcada, no solo por el dolor, sino por el sentido que empezaba a tomar.
Volvieron al club cuando el cielo apenas aclaraba. Ethan se sentó un momento, exhausto, sintiendo que el cansancio le llegaba a los huesos. Claire se acercó y no dijo nada de lo que había visto, como si ambos entendieran que ciertas cosas no necesitaban comentarios. Le puso una mano en el brazo, firme, cálida, y Ethan percibió que ella estaba allí, que seguía viva, que seguía siendo Claire, no solo la hija de Stone. Días después, mientras caminaba por los pasillos de la escuela con pasos más seguros, Ethan notó que el miedo en las miradas había cambiado. Ya no era solo el miedo de quien vio un tiroteo en una cafetería, era el miedo de quien había entendido que la historia no se quedaba en rumores. Rivergate había hablado. Rivergate había visto. Rivergate había aprendido a callar. Ethan no quería ser símbolo de nada, pero no podía negar lo que ocurría. Su existencia, antes ignorada, ahora tenía peso. El dolor en la espalda seguía allí, a veces agudo, a veces como un recordatorio lejano. Pero Ethan empezaba a distinguir entre dolor y significado. Las cicatrices no eran solo heridas, eran marcas de una elección, de la elección de no apartar la mirada, de no quedarse quieto cuando el peligro apuntaba a alguien más. Ethan había pasado toda su vida entrenándose para ser una sombra. Sin embargo, en un segundo, había decidido ser un escudo, y ese segundo había cambiado el equilibrio de su mundo. Aún así, Ethan no se engañaba con fantasías. Sabía que el peligro no desaparecía para siempre, que la ciudad seguía teniendo rincones oscuros, que las guerras nunca terminaban con una sola noche. Pero también sabía algo nuevo, algo que le daba una calma que no conocía. Ya no estaba solo frente a la intemperie. Había un sistema, un código, una familia extraña que no era de sangre, pero que sabía devolver los gestos con un lenguaje propio. Y aunque ese lenguaje lo asustaba, aunque no lo comprendiera del todo, Ethan no podía negar el hecho más simple. Esa protección había salvado a Rosa de la ruina y a Claire de la muerte. Al final de esa semana, cuando Ethan se sentó junto a Claire en la mesa visible de la cafetería escolar, el ruido de los demás ya no lo atravesó igual. Se permitió un momento de quietud. Miró las manos de Claire, ya sin el temblor constante, y sintió algo parecido a la paz. No era una paz limpia, no era una paz inocente. Era una paz construida con decisiones duras y consecuencias reales. Pero era paz al fin. Y sin darse cuenta, Ethan empezó a entender que la historia que había iniciado en la cafetería de Marty no era solo sobre disparos y miedo. Era sobre pertenecer, sobre ser visto, sobre descubrir que, incluso en los lugares donde la ley se escribe con hierro y silencio, un acto humano puede encender algo distinto. Una luz pequeña, obstinada, que no borra la oscuridad, pero que evita que uno se pierda dentro de ella. Las semanas siguientes pasaron de una manera extraña, como si el tiempo hubiera perdido su forma habitual. Para Aidan, los días ya no se medían por horarios escolares ni por el cansancio acumulado al final de la tarde, sino por pequeños avances casi imperceptibles. Aprendió a respirar más profundo, sin que el pecho le ardiera, a levantarse de la cama sin sentir que la espalda iba a partirse en dos, a caminar varias cuadras sin tener que detenerse a esperar que el dolor se diera. Las cicatrices seguían allí, ásperas y vivas, recordándole cada mañana lo que había ocurrido. No intentaba ocultarlas, tampoco las exhibía. Simplemente existían como una verdad que ya no podía negarse. Rosa observaba esos cambios en silencio. Ya no lo vigilaba con el mismo miedo constante de antes, aunque seguía preparándole el desayuno con una atención casi reverencial, como si cada gesto cotidiano fuera un agradecimiento mudo. En la casa ya no flotaba esa tensión vieja que nacía de las cuentas impagas y los frascos de medicamentos contados uno por uno. El dinero no sobraba, pero tampoco faltaba de forma desesperante. Por primera vez en años, Rosa podía respirar sin sentir que cada día era una batalla perdida de antemano. Ethan notaba ese cambio en sus ojos, en la forma en que dormía, en la manera en que ya no despertaba sobresaltada en mitad de la noche. Claire estaba presente casi todos los días. A veces llegaba después de la escuela, otras veces se quedaba a cenar, sentándose a la mesa con una naturalidad que hacía que la casa pareciera más grande. No hablaban del ataque ni de la noche del club. No porque fuera un tema prohibido, sino porque ya había sido dicho de otra forma, con cuerpos y decisiones,
Entre ellos no había grandes declaraciones ni promesas. Había silencios compartidos, miradas que decían lo suficiente, una cercanía tranquila que no exigía explicaciones. Claire, lejos de la rigidez que mostraba al principio, se permitía ser simplemente una chica que reía con suavidad, que discutía por detalles sin importancia, que se enfadaba cuando Ethan se esforzaba más de la cuenta durante la rehabilitación. En la escuela, la vida había adquirido una textura distinta. Ethan seguía siendo reservado, seguía prefiriendo observar antes que hablar, pero ya no caminaba encorvado ni evitaba las miradas. Sabía que lo observaban, sabía que su nombre circulaba en susurros. Algunos lo trataban con un respeto sincero, otros con una cortesía nerviosa que no lograba ocultar el miedo. Ethan aprendió a distinguir una cosa de la otra. No se dejó engañar por sonrisas repentinas ni por gestos exagerados de amabilidad. Había comprendido, quizás demasiado pronto, que el respeto verdadero no se impone ni se compra, y que el miedo puede parecerse mucho a él sin ser lo mismo. El tiempo siguió avanzando, y con él llegó una invitación que no era exactamente una invitación. Un mensaje breve, directo, recordándole una cena familiar en el club. Ethan leyó esas palabras varias veces antes de guardar el teléfono. No sintió pánico como la primera vez que había cruzado esas puertas, pero tampoco tranquilidad. Era una sensación más compleja, una mezcla de expectativa y responsabilidad. Sabía que su presencia allí no era casual. Sabía que significaba algo. Esa noche, el club estaba distinto. No había la tensión concentrada de una operación ni el silencio cargado de decisiones difíciles. Había luces cálidas, mesas largas, risas, música que se sentía en el cuerpo antes que en los oídos. Había niños corriendo entre las sillas, mujeres hablando en pequeños grupos, hombres que se permitían sonreír sin vigilar cada esquina. El olor a comida asada llenaba el aire, y por un momento Ethan tuvo la extraña impresión de estar en una celebración común, casi normal, si no fuera por la conciencia constante de quiénes eran esas personas y qué significaba ese lugar. Claire caminaba a su lado, segura, como si aquel espacio le perteneciera tanto como cualquier otro. Ethan notó cómo algunas miradas se posaban en él, evaluándolo, reconociéndolo. No como al chico herido de la cafetería, sino como a alguien que había pasado una prueba sin buscarla. Sintió un nudo en el pecho, no de miedo, sino de algo parecido al respeto mutuo que comenzaba a formarse. En algún momento de la noche, cuando la música bajó de intensidad y las conversaciones se volvieron más íntimas, Víctor se acercó junto a otro hombre que parecía tener un rango similar. No levantaron la voz ni hicieron un anuncio. Simplemente llamaron a Ethan con un gesto. Él se levantó, sintiendo el peso de cada paso, no por el dolor físico, sino por la conciencia del momento. Claire le apretó la mano un instante antes de soltarlo. Un gesto breve pero firme. Le entregaron una caja. No era grande ni llamativa. Ethan la abrió con cuidado y encontró dentro un chaleco de cuero sencillo. No tenía la simbología completa del club. No lo convertía en miembro ni en algo que no era. Solo una pequeña insignia cosida con precisión. Una palabra clara. Amigo del club. Ethan comprendió el significado antes de que se lo explicaran. No era un honor vacío. Era una declaración. Decía que estaba bajo protección, que no era un objetivo, que tocarlo tendría consecuencias. Cuando se lo puso, sintió algo parecido a vértigo. No era orgullo lo que le recorría el cuerpo, sino la conciencia de haber cruzado un umbral. A su alrededor, algunas voces se alzaron en aprobación. Alguien le dio una palmada en el hombro. Otros simplemente asintieron con seriedad. No era una fiesta en su honor. Era un reconocimiento sobrio, casi ritual. Ethan, que había pasado años creyendo que no importaba, sintió por primera vez el peso real de ser visto. Más tarde, Víctor lo llevó aparte, lejos del ruido y las risas. Hablaron en voz baja. No de violencia ni de negocios, sino de Claire, de su tranquilidad, de la confianza. Ethan entendió entonces que aquel hombre no era solo el líder temido que la ciudad susurraba. Era un padre que había sentido el miedo más profundo al borde de perder a su hija y que ahora medía a las personas no por palabras, sino por actos. Víctor sacó de su bolsillo una moneda pesada, fría al tacto, con el símbolo del club grabado con firmeza. Se la entregó a Ethan sin ceremonia.
Le explicó lo justo. Aquello no era un regalo, era un vínculo. Si alguna vez no tenía a dónde ir, si alguna vez se encontraba sin salida, bastaba con mostrar esa moneda. Habría ayuda, sin preguntas, porque así funcionaba la familia que se elegía, no la que se heredaba. El año que siguió pasó con una velocidad engañosa. Ethan volvió a sentirse dueño de su cuerpo, aunque nunca olvidó la fragilidad que había descubierto. Aprendió a manejar una motocicleta vieja que algunos del club lo ayudaron a reparar, no como un símbolo de poder, sino como una herramienta de libertad. Estudió con más concentración que nunca, consciente de que el futuro no se construía solo con protección, sino con decisiones diarias. Siguió al lado de Claire, creciendo juntos de una forma lenta y sincera, sin dramatismos innecesarios. En la escuela ya nadie lo empujaba ni lo ignoraba. Había quienes lo respetaban de verdad y quienes preferían mantener distancia por precaución. Ethan aprendió a aceptar ambas cosas sin dejar que lo definieran. No buscaba imponer miedo ni provocar admiración. Solo quería existir con dignidad. Una tarde, el club se reunió para una votación. Ethan se sentó junto a Claire, sintiendo cómo el corazón le latía con una intensidad que le recordaba la cafetería, pero sin el terror paralizante de entonces. Cuando le hablaron, lo hicieron con claridad. Cuando cumpliera 18 años, si así lo deseaba, podría convertirse en prospecto. No era una orden, no era una expectativa obligatoria. Era una puerta abierta. Ethan no respondió de inmediato. Salió a tomar aire, dejando que el frío nocturno despejara su mente. Pensó en el chico que había sido, sentado solo frente a una ventana, esperando no ser visto. Pensó en la decisión tomada en segundos, en el cuerpo lanzándose sin cálculo. Pensó en Rosa durmiendo tranquila, en Claire viva y firme a su lado, en la posibilidad de un futuro que no se limitara a sobrevivir. Comprendió algo simple y definitivo. Nunca había buscado violencia ni poder. Había buscado sentido. Había buscado pertenecer a algo que reconociera su valor. Regresó con Claire. Ella tomó su mano con la misma seguridad de siempre, sin exigir respuestas. Ethan supo que aún no tenía que decidirlo todo. Algunas elecciones podían esperar, otras ya estaban hechas. La historia no terminó con un final perfecto. Rivergate siguió siendo una ciudad de sombras y silencios, de reglas no escritas y equilibrios frágiles. Pero en ese mundo imperfecto, Ethan Reyes dejó de ser invisible. No por miedo, no por imposición, sino por un acto que había nacido de lo más humano. Y mientras caminaba junto a Claire, sintiendo en el pecho un calor obstinado donde antes había vacío, entendió que ese conocimiento, más que cualquier protección, era lo que realmente lo había cambiado para siempre. Si esta historia te ha tocado, suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas historias y nuevos episodios. Escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y compártelo con quienes lo necesiten hoy.